van a ser 3 temas, que es páncreas, reproductor masculino y reproductor femenino. Con eso terminamos. Debido a que no ha habido clases pues el día de ayer por ser feriado, estamos retomando la clase porque no nos podemos seguir atrasando, porque se van a perjudicar ustedes. Debido a que si yo sigo o lo dejo para la próxima semana, les voy a juntar las clases y cuando va a venir el examen va a ser peor para ustedes. Entonces, por ese motivo es que no podemos atrasarnos, ¿ya? Y se tiene que cumplir con los plazos, a pesar de que hemos sido un aula que hemos empezado después de un mes. Actualmente nos encontramos, hemos respetado el cronograma, hemos avanzado, eh, y entonces esto permite de que no se queden tan acumulados, ¿no? Y a pesar de que, como mencionaba, hemos iniciado con un mes posterior al inicio de clases, estamos nivelados con los demás ya cursos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Cuando hablamos de páncreas, voy a presentar, si es que se llegara pues a colgar, me avisan, por favor, ¿ya? Entonces, a ver, el páncreas. El páncreas es una glándula mixta, porque el páncreas, el de acá, que vemos aquí, es una estructura en forma alargada, el cual va a presentar porciones que terminan en esta puntita, que se denomina cola del páncreas. Siempre, como primer dato, la puntita va a estar en contacto con un órgano que acá vamos a tener, que se denomina vaso. Pues es una glándula mixta, pesa aproximadamente 70 gramos, tiene una longitud de 15 centímetros aproximadamente, un ancho de 7 y uno de grosor de 3 centímetros. Acá para cuestiones didácticas vemos que es un color medio amarillo, pero no es amarillo realmente, su color es blanco rosado. ¿Cómo se fija? Este páncreas, importantísimo, ¿ya? El páncreas se mantiene en su posición por varias estructuras, por peritoneo, por sus conductos excretores, como el conducto de Wilson, pero el principal medio de fijación lo vamos a encontrar aquí, a nivel de la cabeza. Es más, está pegado a esta primera porción del intestino delgado, que se denomina duodeno. ¿Sí? Vamos a ver que el duodeno va a formar un arco que va a mantener fijo específicamente a la cabeza del páncreas. ¿Ok? Entonces, su principal medio de fijación, si yo te pregunto el examen, va a ser ¿quién? El duodeno, que es el que encuentro acá. ¿Dónde se encuentra localizado? Mira, acá nosotros tenemos al estómago, ¿ok? Detrás del estómago, o sea, metiéndose por este huequito, ahí atrás del estómago voy a encontrar el páncreas. Y como te mencionaba, este páncreas tiene forma alargada, 15 centímetros, cuya primera porción está enmarcada por el duodeno y te mencionaba que se denomina cabeza. Y la parte de la cola es la que está en contacto con el vaso. Como el páncreas se encuentra detrás del estómago, vamos a mencionar que todo el abdomen se divide en dos cavidades. En una cavidad abdominal anterior, llamado también cavidad abdominal propiamente dicha, y una cavidad abdominal posterior. En esa cavidad abdominal posterior vamos a encontrar los órganos que están detrás del peritoneo. Por eso se denomina que el páncreas es un órgano retroperitoneal, porque está detrás del estómago y, para ser más exacto, detrás de esta membrana peritoneal que recubre a todos los órganos abdominales, que es el peritoneo. Este espacio se llama retroperitoneo. ¿Ok? Entonces, una de las principales relaciones anteriores que va a tener el páncreas es con el estómago. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra localizado? Cuando nosotros estudiamos anatomía,
la cavidad abdominal se va a dividir en regiones topográficas. Aquí arriba tenemos el epigastrio y a ambos lados del epigastrio, aquí y acá, se denominan hipocondrios. Este de acá es el hipocondrio derecho y este es el hipocondrio izquierdo. Ya te dije, lo de en medio se denomina epigastrio. Por lo tanto, si yo veo aquí el páncreas empieza a nivel del epigastrio y termina hacia el hipocondrio izquierdo. A la misma vez, si trazamos unas líneas proyectadas a las vértebras, decimos que el páncreas se encuentra entre L1 y entre L2. Acá vamos a ver la importancia de poder localizar al páncreas, porque los pacientes te van a dar un dolor referido. Y entonces aquí te mencionaba, ¿cuál era el principal elemento de fijación del páncreas? El duodeno. ¿A quién fija principalmente este duodeno? A la cabeza del páncreas. Y como te había mencionado, empieza en esta zona media, que se denomina epigastrio. Luego de ello, hacia el lado izquierdo, el cuerpo y especialmente la cola se dirige hacia el lado izquierdo, o sea, hacia el hipocondrio izquierdo. Y acá, terminando en la colita, vamos a encontrar al vaso. ¿Ok? Una característica del dolor de tipo que viene del páncreas es un dolor en forma de cintura que te describe el paciente. El paciente te va a decir, doctor, me duele la boca del estómago. Le pregunta, señora, ¿ya está bien? ¿Le duele la boca del estómago? ¿Ese dolor se irradia a otro lado? Sí, doctor, se va hacia atrás, como si fuese un cinturón. Listo. Si el paciente te dice que tiene dolor epigástrico y que se irradia hacia ambos lados en forma de cinturón y se va hacia la columna vertebral, esa es una pancreatitis. Y las pancreatitis, en la mayoría de los casos, son mortales, por si acaso. ¿Ok? Entonces, mira, nuevamente aquí, este es el esternón que termina en su punta, que se denomina apófisis sifoides. Trazando una línea ahí, ¿no? Aquí vamos a encontrar las porciones del páncreas. ¿Ok? Y ya sabes, te lo vuelvo a enmarcar. La cabeza del páncreas está rodeada y es el principal medio de fijación por el duodeno. Bueno, como te mencionaba, el páncreas va a tener porciones. Acá para aprovechar la imagen también, mira, este es el estómago, que te decía, el estómago está delante del páncreas. Y el páncreas va a tener porciones. Una primera porción, que ya lo sabemos, que está rodeado o enmarcado por el duodeno, que se denomina cabeza del páncreas. Luego viene toda cabeza que tiene cuello. Luego de eso viene la cola y finalmente, perdón, el cuerpo y finalmente la cola. Hay que saber que vamos a encontrar puntos anatómicos de referencia para poder saber más o menos dónde nos ubicamos. Ya sabemos que aquí la colita va a estar en contacto con quién, con el vaso. ¿Ok? Luego la cabeza va a estar enmarcada por quién te mencioné, por el duodeno, que es esta estructura en forma de C. Este es el duodeno. Pero ojo, la cabeza, mira aquí la cabeza del páncreas, tiene un ganchito acá, ¿sí? Así como, como un ganchito ahí. A eso se denomina proceso unciforme, proceso unciforme. El proceso unciforme no es más que una formación extra de la cabeza del páncreas. Luego, acá vamos a encontrar, mira, la, la aorta hacia el lado izquierdo y tengo aquí la vena cava inferior. Y acuérdate que la aorta da ramas. La primera rama que da la aorta abdominal es la ramita que va debajo del diafragma. A ese, a ese conjunto de ramas se denomina tronco celíaco. De este tronco celíaco van a salir
3 arterias. Uno hacia la izquierda y va a recorrer el borde superior del cuerpo del páncreas, que se denomina la arteria esplénica. Voy a encontrar otra hacia la izquierda que va a buscar a la curvatura menor del estómago. A eso se llama arteria gástrica izquierda. Y finalmente esta otra arteria, que se denomina la arteria hepática común, porque va a buscar al hígado. Pero a la misma vez, después de que la aorta emite su tronco celíaco, que está formada por esas 3 ramas que te mencioné, 1 centímetro a 2 centímetros más abajo, sale otra arteria de la aorta abdominal, que es la de aquí, la arteria mesentérica superior. Pero toda arteria tiene su homólogo. ¿Quién es su homólogo? Aquí está, la vena mesentérica superior. Tanto la arteria como la vena mesentérica superior, como te das cuenta, están justamente detrás de quién? Del cuello o a la altura del cuello. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera buscar como punto de referencia dónde encuentro al cuello del páncreas, allá, digo, se encuentra por delante de los vasos mesentéricos superiores, o sea, de arteria y vena mesentérica superior. Luego tenemos la porción más larga, que es el cuerpo, y finalmente ya hemos mencionado la cola. Entonces, acá tenemos, primero, la porción que te mencioné que está enmarcada por el duodeno. Esto sería la cabeza, ¿verdad? Pero la cabeza, te mencionaba que tenía una formación como un gancho, que es una prolongación de la cabeza. ¿Y cómo se llamaba este gancho? Proceso unciforme. ¿Y por qué es importante este gancho? Porque este gancho, como es un ganchito así, ¿no? Como estoy señalando ante la cámara, eh, pasa por detrás de quién. Mira el proceso unciforme. Pasa por detrás de los vasos mesentéricos superiores, de la arteria mesentérica superior y de la vena mesentérica superior. A la misma vez, acuérdate que la arteria sale, o sea, va para abajo y la vena regresa a la sangre, o sea, va para arriba. A esta altura, por lo tanto, ¿qué me corresponde? Esto sería ¿quién? El cuello del páncreas. ¿Ok? Entonces, ya sabes que la principal relación de la cabeza del páncreas es con su marco duodenal. Acá nuevamente lo vemos. ¿Sí? Aquí está el páncreas con su cabeza, el cual está enmarcada por el duodeno, que te mencionaba, tiene forma de C, y teníamos su ganchito de la cabeza que se denomina proceso unciforme. Y esta arteria, la arteria mesentérica superior, y su homóloga que está al costado, la vena mesentérica superior. Y ya sabes que el proceso unciforme se mete por detrás de los vasos mesentéricos superiores, ¿sí? Se mete por detrás. Pero a la misma vez te mencionaba, tanto la vena como la arteria mesentérica superior van a servir como límite de quién? Del cuello. ¿Qué más tenemos? Mira, ya sabemos que la colita se relaciona con quién? Con el vaso, ¿verdad? A la misma vez, el cuello, ya sabemos, cuál es su principal punto de reparo anatómico para saber que ese es el cuello. ¿Quién era esta? La vena mesentérica superior. Al otro costado y voy a encontrar también a la arteria mesentérica superior. Pero he querido sacar la arteria mesentérica superior para que te centres en esto. La vena mesentérica superior, ya sabes, pasa por delante del proceso unciforme,
¿sí? Y esta vena mesentérica superior está trayendo toda la sangre que fue absorbida en el intestino delgado con sus nutrientes. La vena mesentérica superior va a traer todo lo que se absorbe del intestino delgado. A la misma vez, quiero que no te pierdas la vena mesentérica. Detrás del cuerpo del páncreas discurre esta vena, la vena esplénica. ¿Ok? Acá falta un poquito alargarlo, pero esta es la vena esplénica. Luego la vena esplénica recibe a otra vena que viene por acá abajito, ¿sí? Es esta, y pasa por detrás del cuerpo del páncreas, y esa vena es la vena mesentérica inferior. Cuando la esplénica con la mesentérica inferior se juntan, forman este tronco. ¿Cómo se llama este tronco? Este tronco se llama tronco espleno-mesaraico. Tronco espleno porque de vena esplénica, mesaraico por mesentérica inferior. La mesentérica inferior va a traer todo lo que se absorbe del intestino grueso. La vena esplénica va a traer todo lo que se absorbe del vaso. Y las dos se juntan y forman el tronco espleno mesaraico. Este tronco espleno mesaraico se va a venir a juntar con la vena mesentérica superior. Y cuando se juntan, ¿qué forman? La vena portohepática. Y esta vena portohepática lo que va a hacer es llevar esa sangre con todos los nutrientes de intestino delgado, intestino grueso y lo que tenemos en el vaso, para que el hígado se encargue de metabolizarlos. ¿Ok? Entonces, ¿ya sabes cómo se forma la vena porta? Bueno, ¿qué más encontramos a nivel del cuerpo? Esta es la aorta abdominal. Y la aorta abdominal se llama aorta abdominal cuando ya atraviesa el diafragma. Acuérdate que el diafragma es el que separa tórax de abdomen. La aorta abdominal en su cara anterior emite su primera rama impar. Y esta primera rama impar es este tronco. ¿Cómo se denomina este tronco? Tronco celíaco. ¿Ok? Este tronco celíaco va a dar tres ramas. Dos que se van para la izquierda y una que se va para la derecha. Esta que se va para la izquierda va a ir a buscar a la curvatura menor del estómago. Esta es la arteria gástrica izquierda. La otra arteria pasa por el Pensé que me borde estabas mirando. superior del páncreas y es bastante tortuosa. ¿Qué significa tortuosa? Tiene sinusoidades. Esta arteria que pasa por el borde superior del páncreas es la arteria esplénica. Luego, el tronco celíaco da una tercera y última rama, que es esta, la arteria hepática común. Arteria hepática común. Esta arteria hepática común va a ir a buscar al hígado, pero antes de irse al hígado, ¿Qué? da una ramita, No, la gastroduodenal. sí lo viste. ¿Ok? Hasta ahí lo vamos a dejar para irte enseñando poco a poco, porque este es bien enredado. Luego acá, ya sabes, la primera rama impar de la aorta abdominal se denomina mesentérica, perdón, tronco celíaco. Y después del tronco celíaco, también de la cara anterior del tronco, de la aorta abdominal, sale, ¿qué arteria? Esta, la mesentérica superior. Y acuérdate que tanto la arteria como la vena mesentérica superior están a nivel del
cuello. Y esto es lo que te explicaba, de cómo se forma la vena portohepática. Bueno, la principal relación, ya sabemos cuál es la principal relación de la cabeza, del cuello. Ahora me falta, ¿cuál es la principal relación del cuerpo, del páncreas? Mira lo que hemos tenido que hacer. ¿Esto quién es? El estómago. Hemos tenido que levantar el estómago para que puedas ver el cuerpo del páncreas. Entonces, la principal relación anterior que tiene el cuerpo del páncreas es ¿con quién? Con el estómago. Y bueno, la principal relación que tiene la cola es ¿con quién? Con el vaso. Listo. Bueno, eh, el páncreas, te había mencionado, es un órgano que tiene dos porciones, por eso es una glándula mixta, porque tiene una porción exócrina y una porción endócrina. La porción exócrina es la que elabora el jugo pancreático, ¿sí? Y representa el 99% de todo el páncreas. Para ser más exactos, estos, que se denominan acinos, representan el 99% de todo el páncreas. O sea, el páncreas es una glándula mixta, pero el 99% es una porción exócrina, encargada de producir jugo pancreático. Este jugo pancreático es importantísimo porque contiene amilasas, proteasas y lipasas. Estas enzimas que van a terminar digiriendo a los carbohidratos, a las proteínas y a los lípidos. En cambio, el 1% restante lo va a formar los islotes de Langerhans, que van a ser la porción endocrina y se encargan de formar o producir hormonas. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, estos islotes de Langerhans representan, como te mencionaba, el 1% de todo el páncreas y presenta células alfa, las beta, las delta, las PP y las epsilon. Las más importantes son las tres primeras, las alfa, la delta, la beta y la delta, que la primera produce glucagón, la beta que produce insulina y la delta que produce somatostatina. ¿Okay? Y el glucagón que lo producen las células alfa y la insulina que lo producen las células beta ¿Qué? son las principales hormonas que van a mediar el metabolismo de los carbohidratos. Y cuando el paciente puede producir insulina, o bueno, un paciente, ¿cómo se llama? Diabético, deja de producir insulina por el páncreas, ¿qué tiene que hacer en ese caso ahí el paciente? Porque la insulina lo que hace es regular los carbohidratos y los baja. Pero si el paciente, su islote de Langerhans, para ser más exacto, sus células beta ya no producen insulina, ¿qué va a pasar? Ya no puede bajar los niveles de carbohidratos en sangre o la glicemia en sangre y lo que va a tener que hacer es colocarse insulina a nivel abdominal, Ya, ya, gracias. ¿sí? Por eso hablamos de la insulinoterapia. Bueno, el páncreas te mencionaba, es un órgano mixto que la porción exócrina se va a encargar de elaborar jugo pancreático. Esta porción exócrina que se encarga de producir jugo pancreático, la vía de la recolección del jugo pancreático empieza en los conductos intercalares, llamados también Pancreático comienza en canales los de conductos Bol. intercalares Estos del canal conductos de Bol. intercalares recogen el jugo pancreático de los acinos pancreáticos y lo que va a pasar ahora, estos conductos intercalares se unen o confluyen y forman los conductos intralobulares.
estos conductos interlobulares vuelven a juntarse y forman los conductos interlobulares. Finalmente, estos son los que yo veo. Estos son los conductos interlobulares. Este y este. ¿Sí? Todas estas ramillas son los conductos interlobulares. Estos conductos interlobulares que están trayendo el jugo pancreático, todos terminan en el conducto principal del páncreas, que es el de acá, que se denomina conducto de Wilson. ¿Sí? El conducto de Wilson, que es el principal conducto que está trayendo jugo pancreático. ¿Ok? Entonces, este conducto de Wilson se encarga de traer el jugo pancreático que se produce a nivel de la cola, del cuerpo, del cuello y de la cabeza. Pero ya te voy a mencionar una pequeña variante. Entonces, los acinos pancreáticos que te decía, que es la unidad del páncreas exócrino, está formada por estas células, las células acinares, las células centroacinares, y esto se va a encargar de producir jugo pancreático y que va saliendo a través de los gránulos decimógenos. Estos empiezan a salir y van a recogerlos los conductos intercalares o conductos de Bol. Y desde acá empieza la vía pancreática, desde este conducto, desde el conducto intercalar. Y es por eso que te decía, ¿no? Los conductos intercalares o de Bol se juntan y forman los conductos interlobulares, y estos interlobulares son los que finalmente drenan el conducto de Wilson. Doctor, pero acá dice un conducto accesorio de Santorini, sí, de aquí te lo explico. ¿Okay? Entonces, digamos, el conducto de Wilson, como te mencionaba, está recogiendo el jugo pancreático desde la cola, cuerpo, cuello y cabeza del páncreas. Pero, ¿qué pasa? A nivel de la cabeza del páncreas, el conducto de Wilson, que tiene más o menos unos 10 centímetros de longitud, este conducto de Wilson hace un doblez hacia abajo, mira acá, hacia abajo, para recoger el jugo pancreático del proceso unciforme. ¿Ok? Recoge el jugo pancreático del proceso unciforme de la cabeza del páncreas, y este conducto de Wilson termina su conducto termina con la unión de este otro conducto, que es el conducto colédoco. El conducto colédoco está trayendo bilis del hígado y de la vesícula biliar. Este conducto colédoco que está trayendo bilis confluye con el conducto de Wilson, y cuando confluyen los dos, perforan a la segunda porción del duodeno, la perforan, y cuando la perforan, le forman un bulto en la mucosa. Este bulto, este bultito que veo a nivel de que es a nivel de la segunda porción del duodeno, a este bultito de mucosa que se produce cuando se une el colédoco con el de Wilson, es la papila duodenal mayor, o llamada también ampolla de Vater. ¿Ok? Esta ampolla de Vater va a regular el ingreso de bilis y de jugo pancreático
a través del esfínter de Oddi, que es el esfínter que encontramos aquí. Cuando no queremos que la bilis salga y el jugo pancreático salga, este esfínter de Oddi, que está formado por fibras musculares, se contrae y ya no ingresa ni jugo pancreático ni bilis. Pero si es que tenemos una cena, una parrilla, donde tenemos ahí proteínas, donde tenemos ahí grasas, el jugo pancreático tiene que ser expulsado, igual que la bilis, para que los dos puedan digerirse así los alimentos que hemos comido en la parrilla. Si no, no fuera posible. Entonces, ahí el esfínter de Oddi se relaja para que puedan ingresar el jugo pancreático y la bilis. Entonces, te mencionaba, y falta este otro conducto. Como te mencionaba, el conducto de Wilson hace un doblez, ¿ya? Para poder recoger el jugo pancreático del proceso unciforme, pero ya recogimos el jugo pancreático de esta zona. Me falta recoger el jugo pancreático del resto de la cabeza del páncreas, o sea, esta otra zona. El resto de la cabeza del páncreas va a recoger el jugo pancreático a través de un conducto accesorio que presenta el conducto de Wilson. Este conducto accesorio se denomina conducto de Santorini, ¿sí? Este es el conducto de Santorini. El conducto de Santorini va a empezar a recoger el jugo pancreático que vamos a tener en el resto de la cabeza o en la parte superior de la cabeza del páncreas. Y igual va a perforar a la segunda porción del duodeno y va a formar una excrescencia, un bulto sobre la mucosa, y eso ¿cómo se denomina? Papila duodenal menor. Entonces, la papila duodenal menor, ¿ahí quién llega? Acá va a llegar el conducto pancreático de Santorini o el accesorio. En cambio, en la papila duodenal mayor o ampolla de Vater, ¿quién va a llegar acá? Va a llegar el conducto colédoco con el conducto principal de Wilson. Excelente. Entonces, mira acá. Acá tengo el conducto principal de Wilson, ¿verdad? Este conducto principal de Wilson, ¿qué está haciendo? Trayendo jugo pancreático. ¿Ok? Acá tengo el conducto colédoco. ¿Qué está trayendo el conducto colédoco? Está trayendo bilis de la vesícula y del hígado. ¿Ok? Este conducto colédoco tiene sus propias fibras que lo van a envolver. ¿Ya? Lo van a envolver y estas fibras musculares van a formar un esfínter, una válvula. Esfínter es una válvula que cuando se contraen estas fibras musculares lisas, cierran el conducto colédoco y ya no pasa más bilis. Pero cuando como grasas, estas fibras del conducto colédoco se relajan y permiten la salida de bilis. Igual va a suceder con el conducto de Wilson. Tiene sus propias fibras musculares que veo aquí de azul. Acá se ve un poquito mejor. Aquí están las fibras musculares de verde del conducto colédoco y también tengo sus fibras musculares lisas del de Wilson. ¿Ok? Entonces, tenemos que el colédoco tiene sus propias fibras musculares lisas que forman su propio esfínter y ese esfínter se llama esfínter coledociano. El conducto de Wilson también tiene sus propias fibras, las de azules, que van a formar el esfínter pancreático. Pero cuando el colédoco con el de Wilson se juntan,
y ya están perforando a la mucosa, como veo acá, hay un tercer esfínter que se va a encargar de juntar tanto al colédoco como el de Wirsum. Y este tercer esfínter o esfínter común, que ya está dentro del duodeno, van a formar en conjunto el esfínter de Oddi. Entonces, el esfínter de Oddi está formado por los esfínteres coledociano, pancreático y el común a los dos. El común de los dos se denomina, está, perdón, ya dentro del duodeno, pero en conjunto a los tres, ¿cómo lo denominamos? Todos los tres van a formar el El esfínter de Oddi, esfínter del que es el que Oddi. finalmente, no es que primero, no es que el esfínter del colédoco se contraiga de manera aislada del conducto de Wilson, no, no, no. Los tres fibras musculares se van a contraer al mismo tiempo, las tres esfínteres. Y ese conjunto se denomina el esfínter de Oddi. ¿Ok? Esfínter Perfecto. coledociano, esfínter duodenal. Ahora, esta es un poquito difícil, pero préstame atención en esta parte porque esta es la parte más difícil, es de irrigación y son donde más me centro en preguntar, ¿ya? Entonces, vamos. ¿Estamos ahí todos? ¿Ya se fueron a dormir, creo? ¿Ya? ¿Estamos ahí todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, perfecto. A ver, finalmente se enlazaron 14. Ya, bueno, continuamos. Entonces, acá como te decía, necesito que me sigas. Esta es la aorta abdominal, ¿ok? Acuérdate que el que lo separa de la aorta que está arriba, que es la torácica, y la de abajo, es el diafragma, ¿verdad? Entonces entiendo que esta aorta abdominal, por acá debe estar el diafragma, ¿verdad? Listo. Esta aorta abdominal va a formar ramas. Van a haber tres ramas impares importantes. Uno es el tronco celíaco, la otra es la mesentérica superior y la otra es la mesentérica inferior. Son las tres ramas impares que salen de la aorta abdominal. Hablemos primero del tronco celíaco. El tronco celíaco nace a nivel de T12 y L1. Este tronco celíaco va a presentar tres ramas, ¿ok? Una ramita, que acá está chiquita nomás porque la han cortado, que vendría a ser la gástrica izquierda, va al estómago. Esta es la que me interesa, esta es la que corre por el borde superior del páncreas, esta es la arteria esplénica, ¿ok? Esta arteria esplénica, su propio nombre lo dice, sí, está bien, corre por el borde superior del cuerpo del páncreas, ¿y a dónde va a ser su destino final? Al vaso. Acuérdate que es una arteria tortuosa. Esta arteria esplénica, que corre, no te olvides, borde superior del cuerpo de páncreas, por ahí corre, lanza hacia el cuerpo arterias. La pancreática magna, la pancreática dorsal. O sea, la arteria esplénica se encarga de irrigar el cuerpo y la cola del páncreas. ¿Estamos? Eso hace la arteria esplénica. Entonces, ya tengo irrigado el cuerpo y la cola del páncreas. Me falta ahora irrigar la cabeza del páncreas. Ahí es donde te voy a sacar un chucaque ahorita. Préstame atención. Ya vimos que las dos ramas izquierdas del tronco celíaco son la arteria gástrica izquierda y la esplénica. Me falta una, porque son tres. La que se va a la derecha es la arteria hepática común.
Esta arteria hepática común, sígueme mi flecha, ¿ah? Esta arteria hepática común va a dar dos ramas. Una que se va para arriba, que es esta, que es la hepática propia, que ahorita no la vamos a estudiar, y la que se va para abajo, Gracias. Ahí esta, tengo todavía lo que me has dado. la gastroduodenal, Hasta la esquina de acá. ¿ok? Esta gastroduodenal, no la pierdas de vista, por favor, ¿ah? Va a dar dos ramas finales. Una que se va por delante y otra que se va por detrás, que estoy viendo acá, medio fantasmagórico. ¿Por delante y por detrás de quién? De la cabeza del páncreas. ¿Cómo se llaman? A estas arterias se denominan arterias pancreático-duodenales. Se llaman así porque van a irrigar a la cabeza del páncreas y al duodeno. Y como están que nacen de arriba, por eso se llaman superior. Entonces, la gastroduodenal emite dos ramas, la pancreático duodenal superior anterior y la pancreático duodenal superior posterior. ¿Ok? Es un poquito largo el nombre, pero me la tengo que aprender, no hay de otra. Entonces, nuevamente, la arteria gastrodenal, que era una rama de la arteria hepática común, ¿sí? Esta gastrodenal, porque la de arriba se formaba la hepática propia y esa ya se va para el hígado. Esa no me interesa ahorita, me interesa la gastrodenal. Esta gastrodenal va a dar la arteria pancreático-duodenal superior, que es esta. Esta pancreático-duodenal superior se desdobla en una rama anterior y una rama posterior. Por lo tanto, ¿cómo se llama esta? Ah, ya, entonces, esta es la pancreático-duodenal superior anterior y la de acá sería la arteria pancreático-duodenal superior posterior, lo que sea por detrás. Y ambas van a irrigar, escucha con atención, ¿ah? La mitad superior de la cabeza del páncreas y del duodeno. ¿Qué me falta irrigar entonces? La mitad inferior que incluye el proceso unciforme de la cabeza del páncreas, ¿o no? Ahí viene lo bueno. Olvídate del tronco celíaco. Ahora nos vamos a ubicar en la otra rama, que es el punto de referencia anatómico para poderme guiar, que ahí está el cuello del páncreas. ¿Cómo se llama esta arteria que está pasando por detrás del cuello del páncreas? ¿Esta arteria cómo se llamaba? Esta es la mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior va a dar esta ramita. ¿Cómo se llama? La pancreático duodenal inferior. Había una pancreático duodenal superior, ¿verdad? Que era rama de quién? De la gastroduodenal. Igual va a suceder acá. La arteria mesentérica superior va a dar la arteria pancreático duodenal inferior. Esta arteria pancreático duodenal inferior, igual que la superior, va a dar dos ramas. Una hacia adelante, anterior, y otra hacia atrás, la posterior. Entonces, ¿cómo se llamará esta rama? Esta rama se va a llamar arteria pancreático duodenal inferior, pero como está por delante se llama anterior. Y la de atrás, la arteria pancreático duodenal inferior, posterior. O posterior inferior también lo puedes encontrar. Al final, estas son ramas pancreático-duodenales, ¿verdad? Que finalmente las pancreático-duodenales superior, que venía de la gastroduodenal, se termina anastomosando con la pancreático-duodenal inferior anterior y también las posteriores también se anastomosan. Aquí tengo la pancreático-duodenal superior posterior y acá encuentro la pancreático-duodenal inferior posterior. Y las dos ramas posteriores también se anastomosan y se encargan de mantener irrigado
a la cabeza del páncreas, incluido su proceso unciforme, y a todo el duodeno, que incluye también el cuello. Y de esta manera tenemos irrigado a todo el páncreas. ¿Estamos bien? ¿Me entendieron? Vuelvo a explicar. Más o menos. ¿No? ¿Sigo entonces? Vuelve a explicar, por favor. Vuelve a explicar, doctor. Nuevamente. A ver. Necesito conocer que existen tres arterias impares que salen de la aorta abdominal. Esta de aquí es el tronco celíaco, es la más gruesa. Esta de aquí, que nace por detrás del cuello del páncreas, la arteria mesentérica superior. Y por acá veo la arteria mesentérica inferior, pero ahorita no me interesa esto. Me interesa el tronco celíaco. El tronco celíaco va a dar una rama que va a pasar por el borde superior del páncreas, ¿cómo se llama? Arteria esplénica, que va para el vaso. Pero en su recorrido da ramas y se llaman arterias pancreática magna y las dorsal, y que se encargan de irrigar el cuerpo y la colita del páncreas. Excelente, ya tengo irrigado el cuerpo y la cola del páncreas. Ahora me queda irrigar la cabeza del páncreas, su proceso unciforme y todo el duodeno, inclusive el cuello. Entonces, ya hemos visto, aquí sale la arteria esplénica del tronco celíaco, la otra rama es la gástrica izquierda, pero el tronco celíaco tiene tres ramas. La otra es la única arteria que se va hacia la derecha. Esta de acá es la arteria hepática común. Esta arteria hepática común va a dar dos ramas, una que sigue hacia arriba, que sería la hepática propia, y una que se va para abajo, que se denomina la arteria gastroduodenal. Gastroduodenal. De esta gastroduodenal va a salir esta arteria chiquita, ¿sí? Que se denomina pancreático duodenal superior. ¿Estamos? La pancreático duodenal superior. Doctor, pero si hay una pancreático duodenal superior, ¿qué tiene que haber también? Una pancreático duodenal inferior. Esa, la inferior, va a nacer de la mesentérica superior. Esta es la arteria mesentérica superior que da su rama, la arteria pancreático duodenal inferior. Entonces ya tengo la pancreático duodenal superior y tengo la pancreático duodenal inferior. Ambas se tienen que encargar de irrigar al duodeno y a todo el páncreas, la cabeza del páncreas. Para eso, esta arteria, ambas se desdoblan. La arteria pancreático duodenal superior se desdobla y da una rama que va a pasar por delante y otra rama que va a pasar por detrás de la cabeza para irrigar la mitad de la cabeza superior. Esa que se dividió, que está hacia adelante, ¿cómo se llama? Esta es la pancreático duodenal antero superior o supero anterior, es lo mismo, ¿ok? Porque es rama pues de la pancreático duodenal superior. Y la otra que se va por detrás, ¿cómo se llamará? Ya, pues fácil, pancreático duodenal superior posterior o posterior inferior, como quieras llamarlo. ¿Ok? Perfecto. Estas dos van a irrigar la mitad de la cabeza con la mitad del duodeno de la parte superior. Me queda irrigar esta otra porción. Y entonces ahí entra a tallar la pancreático duodenal inferior, que va a dar, igual que la pancreático duodenal superior, se desdobla en una rama anterior, que es esta, y una rama hacia atrás posterior. ¿Cómo se llaman? Facilito. Entonces, ¿cómo se llaman? Pancreático duodenal inferior, anterior o anterior inferior, y esta que se va para atrás, pancreático duodenal inferior, posterior, porque se va hacia atrás, o posterior inferior. Estas dos ramas, las dos ramas anteriores y posteriores de las pancreático-duodenales, tanto superior o inferior, se anastomosan, o sea, se unen y forman el circuito peripancreático, que se va a encargar de irrigar toda la cabeza del páncreas, el duodeno y porción del cuello. ¿Sí? Es así como se da la irrigación del páncreas.
Entonces, esta es una visión desde atrás. Este es el tronco celíaco, pero este es visto desde atrás. Esta vista es desde adelante, estoy mirando desde adelante. En cambio, esta de acá es una vista desde atrás, estoy mirando el duodeno de atrás. Por eso aquí tengo la arteria mesentérica superior, son de la mesentérica superior que va a salir las pancreático-duodenales, las posteriores. De aquí la arteria gastrodenal, también las pancreático-duodenales. Pero ya no te quiero fundir más, ya no veas un estudio posterior, porque eso inclusive lo vas a volver a ver en Anatomía 2. ¿Ya? Bueno, entonces, ya vimos que finalmente el páncreas se va a presentar una irrigación que está dada por la mesentérica superior y por el tronco celíaco, ¿verdad? Bueno, esto ya hemos visto. Y bueno, la arteria esplénica que te mencionaba, que corre por el borde superior del páncreas, da la pancreática mayor, una rama para la cola del páncreas y ramas menores pancreáticas, ¿sí? Pero en sí, la arteria esplénica es la encargada de irrigar, como te mencionaba, se encarga de irrigar, la arteria esplénica, se encarga de irrigar el cuerpo y la cola del páncreas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, acá voy viendo cómo por el borde superior del cuerpo de páncreas está la arteria esplénica. Y mira, de ahí sale una rama, esta, la pancreática magna. Por acá sale otra ramita, ¿sí? Otra ramita de aquí, que es esta es la pancreática dorsal, ¿sí? Entonces, esas son las dos principales arterias que nacen de la arteria esplénica, la pancreática magna y la pancreática dorsal, que se encargan de irrigar pues al cuerpo del páncreas. Pero también, por si acaso, la pancreática dorsal, que es esta, también contribuye a irrigar el cuello del páncreas. Perfecto. El drenaje venoso. Ahora, ¿cómo se da el drenaje venoso del páncreas? Esto es más fácil. Mira, ya te lo he explicado. Esta de acá es la vena esplénica. ¿Ok? Esta es la vena esplénica. ¿Ok? Esta vena esplénica va a traer la sangre ¿de dónde? Del vaso. ¿Sí? Del vaso, perfecto. Y esta vena esplénica se une o recibe a la vena mesentérica inferior. Esta vena esplénica, cuando se une con la vena mesentérica inferior, se juntan y forman esta vena, que se llama tronco espleno por la esplénica, mesaraico por la mesentérica inferior. Este tronco espleno mesaraico se termina uniendo a la vena mesentérica superior. Y cuando se unen, forman la vena portohepática. Entonces, la vena portohepática está formado por la unión de la mesentérica superior y del tronco espleno mesaraico. Y el tronco espleno mesaraico está formado por la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior. Le he sacado más abajo porque realmente está así, mira. Así tiene que estar, detrás del páncreas. ¿Ya? Solamente que para que me puedas haber entendido, le he puesto un poquito más abajo, ¿ya? Para que me puedas entender cómo es la formación de la vena porta hepática. ¿Ok? Pero realmente esta debería estar acá detrás. Entonces ahí viene la pregunta de examen. Vaso que pasa por detrás del cuerpo del páncreas, vena esplénica. Vaso que pasa por el borde superior del cuerpo del páncreas, arteria esplénica. ¿Ok?
Entonces, esas también son preguntas claves. Bueno, va a recibir fibras simpáticas y parasimpáticas, las simpáticas que vienen del plexo celíaco, para poder permitir la excrescencia de los acinos pancreáticos, o sea, de la elaboración del jugo pancreático. Y también presenta fibras parasimpáticas que vienen del tronco del vago. Bueno, acá finalmente ya sabemos que el páncreas tiene una porción endocrina y la exocrina. Y la exocrina ya sabemos que representa el 99% del páncreas y está formado por estas unidades que se denominan acinos pancreáticos, que desde aquí empieza la producción del jugo pancreático. Y este conducto que está saliendo de este acino pancreático es el famoso conducto de Bol. Los conductos de Bol que ya hemos visto se van uniendo y todos ellos finalmente terminan drenando en el conducto de Wirsum. ¿Ok? Perfecto, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No, doctor. A ver, No. chicos, con esto ya estamos damos inicio a la última unidad. La próxima semana voy a avanzar con reproductor. Voy a ver cómo vamos y de repente adelanto el reproductor, que creo que no voy a poder adelantar por reproductor. Más bien lo que voy a hacer es hacer la clase el próximo lunes de reproductor masculino. Programamos otra sesión virtual. La otra siguiente clase, reproductor femenino, y otra sesión virtual. ¿Ya? Aunque no, igual sí, otra sesión virtual, porque no va a alcanzar en 2 horas. Y ya con eso están listos para el examen, ¿no? No te sugiero que te descuides, porque siempre las últimas unidades son muy apretadas porque vienen exámenes en conjunto. ¿Ah? Eh, Va a ser importante de que ya en tu último tramo de esta unidad te sepas organizar, estudies con tiempo, porque ya sabes que si no estudias con tiempo, la terminas malogrando. Peor para la última unidad, donde por milésimas a veces se quedan en un curso. Entonces, depende de ti, ¿no? Tienes que programarte, organizarte y no dejar que se te acumule nada, ningún curso. ¿Sí? Listo, chicos. Muchas gracias. Buenas noches. Disculpe, doctor. Sí, Disculpe. ¿Puedo quedarme hasta el final? Quiero comentarle algo, por favor. ya. ¿Puedo?